الله أكبر اطلع بعدين على بيتي. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? Buenas noches. El presidente de Zimbabue, comenzamos en el África, Robert Mugabe, permanece confinado en su casa por el ejército que ahora controla el país, pero que niega haber dado un golpe militar. Mugabe lleva casi 3 décadas gobernando con puño de hierro al país africano. Los blindados en las calles y las carreteras bloqueadas han aumentado la tensión en Zimbabue. El ejército asegura estar en contra de un grupo corrupto alrededor del eterno presidente Robert Mugabe y ha explicado sus acciones en la televisión estatal, negando un golpe de Estado. Solo estamos apuntando a criminales que lo rodean, que están cometiendo crímenes que causan sufrimiento social y económico en el país, para llevarlos a la justicia. Tan pronto como hayamos cumplido nuestra misión, esperamos que la situación vuelva a la normalidad. Pero los rumores de que en realidad sí se trata de un golpe de Estado se han reforzado con la repentina salida del país de la primera dama, Grace Mugabe. La prensa local ha señalado que la esposa del nonagenario presidente habría viajado a Namibia, luego de una negociación que duró toda la mañana de este miércoles. El partido oficialista Unión Africana Nacional de Zimbabue, Frente Patriótico, ha señalado que quien se hará cargo del gobierno de forma interina será el ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa, de 75 años. Él había sido destituido por Mugabe el 6 de noviembre. Entre los detenidos por el ejército de Zimbabue está el ministro de Finanzas Ignatius Chombo. Él era miembro destacado del G40, una facción del oficialismo liderada por la esposa de Mugabe. Otros ministros vinculados a este grupo también han sido detenidos. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la crisis en Zimbabue. La embajada de Estados Unidos en ese país pidió a sus trabajadores permanecer en sus hogares debido a la incertidumbre, mientras que la Unión Europea hizo un llamado al diálogo y resolución pacífica. En tanto, la primera ministra del Reino Unido instó a la moderación. El presidente sudafricano Jacob Zuma ha pedido que no haya un cambio de gobierno inconstitucional. El mandatario ha confirmado que Mugabe está detenido en su casa. Bueno, veamos primero dónde se ubica Zimbabue. Estamos saliendo del Perú y estamos ya ahora, fue un poco rápido, ¿no? Pero bueno, estamos en el África del Sur y Zimbabue está, es más, limita con Sudáfrica. Ahí está. Sí, a ver, un poco más, si podemos ampliarlo y si podemos salir un poco sí, un poco más. Botswana, Mozambique. ¿No tiene mar? No. Las cataratas Victoria, que son muy famosas, son la atracción principal en términos de turismo. A ver si podemos repetir el movimiento del Google Earth para poder ubicarnos. Zambia. Y con Zambia era considerada la despensa de esa zona del África por sus productos agrícolas, el trigo, por ejemplo, pero por políticas de Mugabe, que tiene 93 años, entre ellas una reforma agraria, parece muy mal hecha, ¿no? Sí, bueno, de hecho, él llega al poder el año 80, la reforma agraria es de este siglo, entonces no es algo que hubiese contemplado inicialmente. De hecho, hay una insurgencia contra su gobierno que buscaba, entre otras cosas, cambiar el sistema de tenencia de la tierra, y él la reprime. Cuando la economía empieza a ir mal, recién hace populismo con el tema de la reforma agraria, porque la mayoría de los propietarios eran de origen europeo, claro. Eran blancos. Y también es conocida Zimbabue, no solamente por tener este presidente el más antiguo de los que quedan de las luchas por la liberación contra el colonialismo del África, sino además porque hubo una hiperinflación que incluso superó la nuestra. No solo superó la nuestra, hay una tabla es así, se llama así, tabla de hiperinflación Hanke Cruz, por el nombre de los economistas que la compilan. Y la hiperinflación de Zimbabue, si bien no duró mucho tiempo,
fue la más alta en el mundo. Más que la Alemania. Según esta tabla, sí, solo superada por la hiperinflación húngara posterior a la Segunda Guerra Mundial. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que la alemana es conocida no solo por la importancia de Alemania, sino porque se prolongó en el tiempo. Sí. Estas son hiperinflaciones mucho más cortas. Sí. Pero la más, según esta, la que generó la mayor inflación en la historia recogida en la tabla, que es desde segunda mitad del siglo XIX hasta ahora, es en Hungría, después de la Segunda Guerra Mundial, y la segunda es en Zimbabue, el 2008. Y tiene un discurso antiimperialista, o tenía Mugabe, y sin embargo la moneda para transacciones oficiales es el dólar estadounidense. Bueno, ese es el punto del problema con una hiperinflación. Nadie acepta la moneda local porque todos los días pierde valor. Entonces, como ocurrió en parte en el Perú, claro, acá no se desplazó al sol, aunque se cambió por el nuevo sol, y la moneda peruana, habría que recordarlo, pierde 9 ceros en 4 años. Sin embargo, en el caso de Zimbabue sí se desplazó por completo a la moneda local. Hasta ahora no pueden tener una nueva moneda de curso legal obligatorio. Ahora, aparece un militar en el medio de la noche, interrumpe la programación habitual en el canal del Estado, pero dice que eso no es un golpe. Ahora, claro, hablamos ahora quién da golpe a quién, ¿no? Sí. Si existe esa frase, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, este es un golpista que da golpe a un dictador. Claro, el tema es que la Organización de la Unidad Africana suspende, digamos, a los gobiernos, la membresía de los gobiernos de facto, ¿no? Lo ha hecho en el pasado, y en parte por eso, en parte porque Mugabe todavía tiene una base de apoyo dentro del país, sobre todo en el partido del cual también forman parte los golpistas. No quieren darlo a conocer al mundo como un golpe, pero en la práctica creo que es eso. Ahora, es un golpe entre miembros del mismo partido. Claro, es una disputa de poder. Claro, había una promesa de Mugabe de que cuando él dejara el poder, por la vía que fuera, bueno, digamos, si lo dejaba voluntariamente o simplemente moría en el cargo, lo iba a suceder a alguien que tuviese las credenciales revolucionarias que él tenía como líder de la lucha por la liberación nacional. Ese fue el problema. Su esposa, que sus rivales dentro del propio partido, pero también los opositores a Mugabe conocen como Gucci Grace. Gucci Grace. Por Grace sus gustos es su nombre, sofisticados. Gucci por sus gustos. O sea, se le considera más corrupta que la media, en un régimen que es esencialmente cleptocrático. Había dicho explícitamente que quería que removieran al anterior vicepresidente, que pertenecía a aquellos que habían peleado en la guerra de la liberación. Logró que lo remuevan del cargo, logró que remuevan al vicepresidente que se nombró en su reemplazo, y empezó a presionar para que, aún en vida, porque tiene 93 años, pero probablemente no iba a durar mucho tiempo más, Mugabe nombrara sucesor. Y obviamente pensaba que iba a ser ella la sucesora. Entonces, este es un golpe de la vieja guardia que quiere que se respeten las jerarquías establecidas en la lucha por la independencia. Que no tiene nada que ver con restaurar la democracia en un régimen autoritario. Además, porque no conocen otro gobernante los habitantes de Zimbabue como país independiente que no sea Mugabe. No, claro. Y en un momento, justamente coincidiendo con la hiperinflación, la oposición gana la mayoría en el Congreso y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero unos 200 de sus militantes son asesinados por simpatizantes de Mugabe. El candidato de oposición se retira de la segunda vuelta para evitar más hechos de violencia, y Mugabe sigue en el poder desde entonces. Es la lucha de dos bandos, dicen, ¿no? Gucci Grace y el equipo Lacoste, porque le dicen cocodrilo al vicepresidente. Sí. Ahora, está bastante lejos del Perú, está en el África, es una situación diferente, distinta, pero tú hiciste una comparación en tu Facebook hablando del partido de hoy. Bueno, no coincide plenamente, pero da la casualidad de que Mugabe llega al poder unos meses antes de que Perú clasificara por última vez a un mundial, que fue el Mundial de España en 1982, pero clasificamos en el año 81. Mugabe llega al 80 al poder, aunque como primer ministro, todavía no como presidente, pero era el jefe de gobierno para todo efecto práctico. Y justo es derrocado el día de hoy, que es el día en que Perú, digamos, juega por primera vez en más de 3 décadas su pase a un mundial. Entonces, digamos, su periodo en el gobierno coincidió con nuestra sequía futbolística. Claro, no digo que sea la maldición de Mugabe, es una mera coincidencia, pero es una coincidencia. Bueno, puede ser una feliz coincidencia, se libran de un dictador en un país y nosotros tenemos quizás más chances. Sí.
En este momento, además, todos estamos a la búsqueda de cábalas a las cuales aferrarnos, así que tomemos esa, por ejemplo. El Consejo de Naciones Unidas aprobó esta mañana desplegar 900 efectivos adicionales para el mantenimiento de la paz y ayudas civiles en la República Centroafricana. La solicitud la hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se encuentra en Bonn para la cumbre de la COP23. Esta misión ahora contará con 11.000 soldados que mejorarán la capacidad para proteger a los ciudadanos. La República Centroafricana está en transición luego de que en 2013 estalló una lucha sectaria entre musulmanes y cristianos, dejando miles de muertos. Según Naciones Unidas, la situación es preocupante y las tensiones han aumentado en los últimos meses. Venimos a nuestra región. En Venezuela, tan complicado como establecer un diálogo gobierno-oposición resulta mantener la cohesión en la mesa de la Unidad Democrática, que hoy cuenta en sus filas con una nueva bancada legislativa. De otro lado, Estados Unidos evalúa nuevas sanciones para países que favorecen económicamente al gobierno chavista. El diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela continúa en suspenso. Para este miércoles se había programado la ronda de conversaciones, pero no se concretó la invitación de los cancilleres de otras naciones como garantes, por lo que los opositores desistieron. En ese contexto resulta más incierta la falta de consenso en la mesa de la Unidad Democrática. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayud, calificó de innegable la ruptura dentro de la MUD, por lo que instó a las formaciones que la componen a fortalecer la coalición. Pero estas diferencias habrían generado la formación de una nueva fracción parlamentaria integrada por los partidos 20 Venezuela y Alianza al Bravo Pueblo. Para el líder de esta última formación, Richard Blanco, el nacimiento del nuevo bloque es una señal de que la MUD ha fallecido. Mientras la Cancillería y ministros venezolanos evalúan las acciones unilaterales de la Unión Europea contra la economía nacional, Estados Unidos estudia sancionar a los países que respaldan al régimen de Maduro como Nicaragua. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, 5 miembros de la oposición se reunieron en el Capitolio con funcionarios del Departamento de Estado para solicitarles investigar los lazos que existen entre PDVSA y su contraparte nicaragüense, la empresa privada Albaniza. Se estima que estos cuestionamientos generen alguna réplica altisonante de Nicolás Maduro. Por lo pronto, en su programa de televisión, arremetió contra su homólogo colombiano Juan Manuel Santos por impedir la importación de medicinas. El gobierno de Juan Manuel Santos prohibió que se vendieran esas medicinas a Venezuela. Bueno, está bien, no las compraremos en Colombia, Santos. Trágate tus medicinas. Las estamos comprando en la India y van a llegar muy pronto a Venezuela. Trágate tus medicinas y tu droga y tu cocaína. Prepárate, Santos. Ojalá puedas vivir 100 años, Santos, para hacer la pesadilla tuya 100 años, porque aquí la revolución va a seguir mandando. La semana pasada, el presidente de Colombia se refirió a la crisis política y económica de Venezuela, al expresar su temor por la profundización de la grave situación de la nación petrolera, que ha generado el éxodo de cientos de venezolanos a otros países de la región. Bueno, está atacando a Juan Manuel Santos. Nicolás Maduro hace recordar un poco lo que fue la relación entre Chávez y Uribe también, ¿no? Claro, pero lo que se olvida es que la relación de Chávez y Uribe al principio no era mala. De hecho, Uribe le pide a Chávez que medie para, si no me equivoco, liberación de prisioneros ante las FARC. Y solo se rompe la relación cuando Uribe acusa a Chávez de haberse extralimitado en esa función de mediación. Entonces la relación se vuelve mala. Pero en todo caso, también es una constante en regímenes como el cubano o el venezolano, el buscar azuzar el espectro de una amenaza externa para intentar cohesionar el frente interno. Y probablemente les esté funcionando porque, a diferencia del pasado en donde, digamos, la guerra económica era un fantasma en sentido estricto, porque no existe, por lo menos ahora a partir de agosto ya puede hacer referencia a sanciones de Estados Unidos que sí afectan la economía de todos los venezolanos, las sanciones que tienen que ver con la negociación de nueva emisión de deuda pública o de PDVSA en el caso de Venezuela. Y probablemente el hecho de que algunos miembros de la oposición hayan evaluado positivamente las nuevas sanciones los haya hecho perder apoyo. Esa es una de las especulaciones que surgieron cuando se dieron los resultados de las últimas elecciones locales, ¿no? Digamos,
una cosa es que uno puede entender qué lógica está detrás de una estrategia de sanciones y otra es esperar que los que van a tener que pagar las consecuencias, por lo menos en el inmediato de esas sanciones, las aprueben. ¿Cómo puede funcionar la sanción a Nicaragua para que esta afecte a Venezuela? A ver, yo creo que el tema con Nicaragua Nicaragua no tiene capacidad de ofrecer fondos a Venezuela en gran cantidad. La economía nicaragüense es, si no la más pobre, de las más pobres de Centroamérica. Pero tiene un sistema capitalista. Sí, en ese sentido no se parece para nada al modelo venezolano. Ahora, en el modelo venezolano lo que muchos olvidan es que hay la llamada boliburguesía, los capitalistas que se acomodaron bajo el nuevo régimen, incluyendo medios de comunicación. Pero creo que el tema con Nicaragua es a su vez el hecho de que el régimen nicaragüense es crecientemente autoritario, pero económicamente bastante más exitoso que el venezolano. Rusia le lanzó un salvavidas financiero a Venezuela al firmar un acuerdo de reestructuración de deuda, pero en términos confidenciales, por deseo del gobierno de Moscú. El monto de la deuda consolidada de Venezuela es de 3.150 millones de dólares y el nuevo acuerdo prevé pagos durante 10 años, siendo el volumen de estos mínimos en los primeros 6 años, anunció el Ministerio de Finanzas ruso. Declararon consecutivamente a Venezuela y a la petrolera PDVSA en default parcial, con reservas internacionales de... El intercambio comercial que con Rusia veníamos obteniendo en los primeros años de... Una pausa y al volver. Sin acuerdo, sin Estados Unidos, casi 200 países participan en la cumbre climática COP23. Alemania y Francia encabezan la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP23, que reúne a representantes de casi 200 países en la ciudad de Bonn. En medio de este diálogo para afrontar los efectos del calentamiento global, Alemania se debate entre su gran dependencia al carbón y su lucha, el ser abanderada, del cambio climático. Líderes de todo el mundo se han reunido en Bonn, Alemania, para las conversaciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático, una iniciativa que tras el retiro y aislamiento de Estados Unidos han asumido la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron. Estamos convencidos de que las políticas climáticas van de la mano con una política económica orientada al futuro. Mantener nuestras condiciones de vida es la premisa para poder economizar con éxito desde el principio. La canciller Merkel ha criticado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por empujar a su país al aislamiento en temas de medio ambiente. No obstante, ha elogiado a la ciudadanía de la nación norteamericana. En Estados Unidos hay una alianza formada por numerosos estados, ciudades y empresas que han presentado un compromiso con su país. Me gustaría dar la bienvenida a este paso, ya que hace hincapié en el apoyo al acuerdo climático en gran parte de los Estados Unidos, independientemente de la decisión del presidente Trump de retirarse del acuerdo climático de París. El presidente de Francia, por su parte, instó a una mayor acción global para limitar el cambio climático. El Acuerdo de París, firmado hace casi 2 años, es un punto de partida, como nos recordó la canciller Merkel. Pero es un punto de partida al que nos adherimos, uno al que no nos daremos por vencido. Son casi 200 países que buscan reforzar el acuerdo climático global. Uno de los compromisos de la cumbre de Bonn, que no pudo realizarse en Fiyi por motivos logísticos, es la limitación del uso de carbón como recurso energético. Pese a ello, Angela Merkel no ha sido muy concreta en la fecha de poner fin al uso de carbón en Alemania. Su país es el 8º productor de esta roca en el mundo. Esto ha motivado a los activistas de Greenpeace a protestar en el Ring, revelando que el secreto más sucio de Merkel es el carbón. El secreto sucio de Merkel, el carbón, decía ese letrero, ¿no? Lo que estamos viendo es el carbón, es el tema de debate sobre este liderazgo que tiene Alemania. Algunos le dicen cómo puede liderar la lucha contra el cambio climático si sigue dependiendo del carbón. Sí, aunque claro, no en gran parte. Pero... si uno ve las emisiones de gases de efecto invernadero
por dólar de producto. Europa en general y dentro de Europa Alemania tienen muchos mejores estándares, o sea, emiten mucho menos que países como Estados Unidos, ¿no? Pero en todo caso es cierto que pese a que se pone a la vanguardia todavía tiene este lastre. Claro, el problema de Alemania es que tiene un gran déficit en cuanto a generación de energía, tiene que importar grandes cantidades de petróleo y gas. Y cuando ha buscado alternativas, una alternativa fue la energía atómica, pero esa también es resistida por otras razones. Y en cuanto a recursos naturales solo tienen carbón, ¿no? De la antigua Alemania Oriental sobre todo. En todo caso, solo un dato, porque ahora ya Estados Unidos ha quedado absolutamente solo. Todos los países que están en Naciones Unidas, claro, están dentro del Acuerdo de París. Nicaragua era el único país que no estaba porque consideraba que era insuficiente lo que se hacía y que los países desarrollados, que son los culpables del efecto acumulado, no hacían sacrificios suficientes en cuanto a tasas de reducción de gases, de emisión de gases de efecto invernadero. El otro país que no estaba, aparte de Estados Unidos, era Siria, porque tenía otros temas de interés en medio de una guerra civil. Siria acaba de entrar y entró Nicaragua, solo queda Estados Unidos fuera, y queda fuera con base en un discurso que es absolutamente falso. Donald Trump dice: claro que todos aplaudieron porque todo el mundo nos impuso un tratado que era injusto para Estados Unidos. Primero, nadie en su sano juicio cree que el mundo es el que se ha burlado de Estados Unidos en todos estos años, si es que alguien lo ha hecho. Y menos los científicos, ¿no? Que son los que han dado ese veredicto tremendo de la situación del planeta. Claro. Segundo, no es mentira que el calentamiento global existe, no es un invento chino como él alegó en su momento durante la campaña. Pero en tercer lugar, nadie le impuso nada a Estados Unidos. Cada país establecía sus propias metas de emisión a futuro. Estados Unidos fijó voluntariamente la meta a la que se comprometía. Como lo han hecho todos los países, y recordar también a Alemania, que si bien tienen todavía este tema del carbón, han sido los pioneros en llevar la lucha por la defensa del medio ambiente al plano político con el Partido Verde. Claro, fue el primer Partido Verde que tiene un lugar prominente, un gobierno importante como el alemán dentro de la Unión Europea. El régimen de Pyongyang ha señalado a través de su diario oficial Rodon Sinmun que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, merece la pena de muerte. El medio norcoreano asegura que el republicano es un viejo esclavo del dinero que ha ofendido la dignidad del supremo liderazgo de Kim Jong-un. En tal sentido, advirtió que Trump debería saber que es un delincuente abominable sentenciado a muerte por el pueblo coreano. Un funcionario involucrado en el FIFA Gate acabó con su vida en la Argentina, y en el Vaticano el Papa Francisco subastará un auto superdeportivo de lujo. Veamos. En Argentina, el abogado y exfuncionario kirchnerista Jorge Delm, supuestamente implicado en el esquema de corrupción de la FIFA, se suicidó al lanzarse a las vías del tren en la localidad de Lanús. Esto se produjo después de que Alejandro Bursaco, exdirector ejecutivo de la empresa argentina de marketing, torneos y competencias, uno de los detenidos por el FIFA Gate, lo acusara a él y al coordinador del programa de fútbol para todos, Pablo Paladino, de cobrar coimas por $4 millones entre el 2011 y 2014. En el Vaticano, el Papa Francisco recibió como regalo del fabricante de autos deportivos de lujo Lamborghini un ejemplar de una edición especial de su modelo Huracán. Después de bendecir el vehículo y firmar su capo, el Santo Padre ordenó la subasta de este modelo deportivo de color blanco. El dinero recaudado se destinará a la reconstrucción de comunidades víctimas del Estado Islámico en Nineveh, en Irak, a las víctimas de la trata de personas y a las misiones católicas en África. Y antes de despedirnos, ahí solo falta una bandera, la nuestra, son los clasificados a Rusia 2018. Sí, Panamá por primera vez. Pues sería una presencia histórica la nuestra, sí. Así como son ausencias también marcadas, Italia, Estados Unidos, Holanda. Bueno, ahí estamos. Mañana ya lo presentamos el cuadro completo. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí la información internacional. Gracias, Farid. Hasta mañana.